Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Qué bendición estar aquí, hermanos. La verdad me sorprende mucho que el pastor me vuelva a invitar. Es para mí un privilegio muy grande, una satisfacción muy preciosa poder estar aquí en esta iglesia. Amo esta iglesia, hermanos. Nos hemos encariñado con ustedes. Hacemos buenos amigos cada vez que venimos. Hasta ahorita no creo que llevemos ningún enemigo, que yo sepa. Vivo pensando que todos me quieren, ¿verdad, hermanos? Y eso es bueno. Pero gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad, el privilegio y la confianza del pastor. Sabemos que está predicando allá en México. Él me escribió ayer que él quería haber estado aquí. Pero, hermanos, sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Oren por mí, hermanos. Ya 3 semanas que ando batallando con mi garganta. Sí hemos estado teniendo algunos problemitas, pero hemos orado mucho para que Dios nos permita hoy poder predicar esta mañana. Para nosotros es muy importante este tiempo. Me he puesto como unas 9 inyecciones esta semana. No me pregunte de qué. Me he tomado todo lo que me han dado los hermanos, hasta hermanitas que, pastor, tómese esta cebolla con limón y con miel y un zorrillo muerto y que no sé qué y no sé cuánto. Y démelo, hermana, todo lo que sea bueno para limpiar la garganta. Algo ha de haber funcionado porque ayer no podía hablar y hoy, gracias, estoy mejor. Dios es bueno, ¿verdad que sí, hermanos? Pues qué bendición estar aquí, hermanos. Apreciamos realmente sus atenciones. Gracias al pastor y a la hermana Jessica por sus atenciones con nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Salmo, hermanos, capítulo 14, versículo 2. Dice la palabra de Dios: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Lo que Dios está buscando en esta mañana, y desde hace siglos que fue escrita esta porción, Dios está buscando, hermanos, personas que tengan esta virtud en particular, personas entendidas. Si usted buscara el Salmo 53, es una repetición de este salmo. Y de igual manera dice que Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Vamos a orar. Señor, te pedimos en esta mañana que tú te manifiestes de una manera especial. Por demás está manifiesto la debilidad y la incapacidad mía. Yo no puedo, Señor, hacer absolutamente nada para poder enseñar o poder hablar al corazón de estos hermanos tan preciosos que están aquí. Señor, tú sabes que me siento más débil que nunca y más incapaz e indigno, pero es cuando quizá haya un poco más de posibilidades de que tú puedas obrar, porque tu poder se perfecciona en la debilidad. Obra en esta mañana, habla a través de tu palabra. Espíritu Santo, toma el control y permítenos, Señor, ser enseñados a través de tu hermosa palabra. Te necesitamos, yo te necesito. Tú pudieras, Señor, tomar esta oportunidad y humillarme y hacerme quedar como alguien que no sabe hacer lo que hace. Y la verdad es que así es. Pero también pudieras, si tú quisieras, usarme y ser de bendición para los hermanos. Haz lo que tú quieras. Yo me pongo en tus manos. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Dios busca, hermanos, saber si había algún entendido. La palabra entendido es una palabra muy importante que quisiera que usted comprendiera en esta mañana. En el hebreo la palabra sakal significa, hermanos, alguien que es sensato, prudente, alguien que es circunspecto, que presta mucha atención cuidadosamente para poder tomar decisiones. Alguien que sabe discernir, alguien que puede entender. Dios está buscando personas entendidas. Lamentablemente, hermanos, es una virtud que hoy en día en este mundo ha estado desapareciendo cada vez más. Lo cierto, hermanos, es que hay alguien que no quiere que la gente entienda. Y no es por una falta de capacidad cognitiva, sino es alguien que está cegando el entendimiento. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice la Biblia que el Dios, con minúscula, hablando de Satanás, el Dios de este siglo, dice, ha cegado
el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay mucha gente que vive en este mundo, hermanos, tristemente sin entendimiento. Y no es que no puedan entender, sino que hay un enemigo que ciega el entendimiento para que ellos no puedan comprender lo que Dios quiere enseñarles. Y esa es la razón que mucha gente vive en idolatría y vive, hermanos, en falsa doctrina. Si usted lee conmigo en Isaías, no tenemos tiempo de leer todo el pasaje, pero en Isaías 44 Dios está hablando del pueblo de Israel y les dice cómo es que ellos pueden tomar un pedazo de madera, y de un pedazo de madera, dice la Biblia, empiezan a fabricar un Dios. Y luego se inclinan a él y le dicen: sálvame porque tú eres mi Dios. Y del otro pedazo de madera lo echan a la leña y empiezan a calentarse y a cocinar comida para comer. Y Dios dice: ¿cómo no tienen entendimiento? ¿A poco no entienden que parte del tronco lo están usando para leña y parte del tronco lo están usando como Dios? Eso es una falta clara de entendimiento en la gente de este mundo. Por eso la gente, hermanos, puede creer todos los engaños que este mundo, hermanos, el Satanás les presenta, porque hay un enemigo que tiene cegado el entendimiento. En 2 Corintios 3:14 dice la Biblia que el entendimiento de ellos se embotó. Mire esa palabra. Porque hasta el día de hoy, cuando leen en el antiguo pacto, les queda el mismo velo. Mire lo que dice: el velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos. Dice versículo 16, segunda de los Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué pasa, hermanos? El velo, ¿qué dice? Se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Hermanos, en este mundo la gente vive cegada con un velo sobre sus ojos, hermanos, que no pueden ver la verdad de la palabra de Dios. No pueden ver que el único camino para salvarse es Cristo. Por eso siguen la idolatría, por eso siguen a falsos profetas, hermanos, porque hay un velo en sus ojos que no les deja entender. Pero cuando ellos se convierten a Cristo, gloria a Dios, ese velo es quitado. Y dice la palabra de Dios que ahora ellos pueden ver, porque el velo es quitado. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dios nos da entendimiento, hermanos. Él es el que nos da a nosotros la capacidad a través de su Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, hermanos, en Proverbios 10:21, en 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué, hermanos? Locura, y no las puede, ¿qué? Entender, porque se han de discernir espiritualmente. Déjeme decirle algo en esta mañana, usted que viene por primera vez. Usted no está aquí por un accidente o por una casualidad. Dios lo trajo aquí con un propósito. Dios quiere quitar de su mente un velo, de sus ojos un velo, para que usted pueda tener entendimiento para ser salvo en esta mañana. Y Dios quiere salvar su alma, pero usted necesita escuchar el Evangelio y necesita, hermanos, buscar el entendimiento de Dios. Dios nos da ese entendimiento. Dios nos da el entendimiento para ver la verdad y discernir la mentira. El problema que tenemos hoy en día, hermanos, es que el mundo está sin entendimiento. Por eso la gente no busca a Dios. Por eso la gente no quiere nada con la iglesia. Por eso hay tantos lugares vacíos en esta mañana. No hay entendimiento. Vamos con la gente, decimos: oye, vamos a la iglesia. No, yo cuando me nazca, yo voy. Pero la gente no tiene entendimiento para discernir su necesidad espiritual. Pero el problema más grave, queridos hermanos, es que aún en las iglesias hay muchos cristianos que no tienen entendimiento. Mire conmigo en Efesios, hermano, por favor, capítulo 4, versículo 17. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad. Eso es algo vacío de su mente. Mire lo que dice
versículo 18. ¿Sí está conmigo, hermano? Teniendo que, hermanos, el entendimiento entenebrecido, quiere decir lleno de tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Amén, hermanos. Que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dios está diciendo: tú ya no seas como los gentiles, como aquellos impíos que andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido. Si tú ya recibiste a Cristo como tu Salvador, tu entendimiento debe ser diferente que el del mundo. Ya no debemos usted y yo andar con una vanidad de mente. Ya no debemos andar con falta de entendimiento, hermanos. Es una tragedia que en las iglesias hay una falta de entendimiento en los cristianos. Y quiero hablarles sobre esto, hermano, porque es lo que está lastimando la obra de Dios hoy en día, la falta de entendimiento. Que, hermanos, estamos aquí sentados, estamos escuchando, recibimos y percibimos las ideas, pero no las estamos entendiendo. Es decir, en un sentido estricto de la palabra, no las estamos llevando a práctica. Y por esa razón el cristianismo está tan frío hoy en día. Por esa razón el cristianismo es tan indiferente hoy en día, por una falta, hermanos, de entendimiento. Quiero hablarles rápidamente, bíblicamente, algunas características de cristianos faltos de entendimiento. Que usted discierna, hermanos, y entienda en esta mañana si hay algo que a usted le falta, y que usted pueda decir: wow, eso soy yo, me falta entendimiento. Pero la buena noticia es que usted puede recibirlo en esta mañana. Mire conmigo ahí en Salmo 32, versículo 9. En primer lugar, hermanos, vemos que un cristiano que es falto de entendimiento es alguien, hermanos, que no busca a Dios a menos que tenga problemas. Mire lo que dice Salmo 32, 9. Dice la Biblia: no seas como el caballo o como el mulo. ¿Sin qué, hermanos? Sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, pues si no, no se acercan a ti. Dios dice, hermano, si tú quieres ser alguien entendido, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Usted sabe, hermano, ¿alguien aquí ha trabajado en la agricultura con caballos, con mulas? ¿Sí, hermanos? Algunos todavía dicen, ¿verdad? Okay. Hermanos, el cabestro es una parte, una porción de correa, de cuero, que se amarra sobre la cabeza del caballo. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Y el propósito del cabestro es amarrar al caballo para poderlo controlar de la parte más débil, que es su cabeza. Y, hermano, cuando alguien amarra la cabeza del caballo, lo puede jalar con cierta fuerza y el caballo reacciona. Pero hay ocasiones que el caballo es un poco más terco, o el mulo, ¿verdad? O el burro, por ahí no decirlo. Y se les pone un freno en su boca, hermanos. El freno es un pedazo cilíndrico de fierro, de metal, que se atraviesa entre los dientes del animal. Y ese fierro tiene como propósito lastimar a ese animal. ¿Para qué, hermanos? Para que con el dolor el animal se someta voluntariamente a obedecer a su amo. ¿Sí me entiende la idea, hermano? Dios dice: tú no seas así. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que si no ves un problema, una necesidad en tu vida, no te acercas a Dios, no se acerca a ti si no es que necesitas algo de parte de Dios. Y el cristiano sin entendimiento así vive, hermano. Es alguien, hermano, que no busca a Dios porque todo va bien, tiene dinero, tiene trabajo, tiene salud y todo está bien. Vive en una frialdad espiritual, hermano, pero busca a Dios solamente cuando hay necesidades, cuando hay problemas, cuando está en aflicciones, hermano, cuando siente el agua hasta el cuello. Ahora sí siente como que está entendiendo que Dios le quiere hablar. En otras palabras, solamente entendemos, hermanos, con disciplina.
Y hermano, un cristiano falto de entendimiento es alguien que vive así. Alguien que vive sin entendimiento, alguien que no se acerca a Dios a menos que tenga problemas y necesidades. Y esa es la constante en las iglesias hoy en día. Muchos cristianos, hermanos, que no buscan a Dios hasta que no vienen los problemas a su vida. ¿Sabe qué significa eso? Que somos faltos de entendimiento. Pero mire otra característica más, quiero irme rápido. Proverbios 11:12. ¿Cómo es un cristiano falto de entendimiento? La Biblia lo describe. Proverbios 11:12, mire lo que dice. ¿Estamos ahí, hermanos? El que carece de, ¿qué, hermanos? Menosprecia, ¿qué dice? A su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Segunda característica de un cristiano falto de entendimiento, hermanos, es alguien que no le importan los demás. Menosprecia a su prójimo. No le importa, no ha entendido el verdadero propósito de la vida cristiana. Hermanos, si algo podemos aprender de Cristo, es que la vida cristiana es otros. Que la vida cristiana es, ¿qué, hermanos? Otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, hermanos, se entregó por nosotros. Él vino a este mundo a morir por nosotros. El problema con el cristiano falto de entendimiento es que no piensa en otros, no le importan los demás, es egoísta, solamente piensa en sí mismo. Solamente piensa en mis necesidades, mis preferencias, mis gustos, mis opiniones. No me interesa, hermanos, que otros estén pasando por pruebas. No me interesa que otros estén en necesidades. No me interesa que otros estén yendo al infierno. Por eso yo no voy a ganar almas. Por eso yo no voy a ruta. Por eso yo no estoy, hermanos, predicando el evangelio. Porque el falto de entendimiento menosprecia a su prójimo. Falto de entendimiento, hermanos, no se compromete con la obra misionera. Falto de entendimiento, hermanos, no ora por sus familiares inconversos. No ayuda a las personas que están en necesidad, aún dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque es egoísta. Falto de entendimiento. ¿Estamos aquí, hermanos? Mire Proverbios 12:11. Proverbios 12:11. ¿Cuáles son características de alguien falto de entendimiento? Dios me dice claramente, hermanos, ahí Proverbios 12:11, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de, ¿qué, hermanos? Número 3, el falto de entendimiento no cuida sus amistades. No cuida sus amistades. Si algo Dios nos da a nosotros, hermanos, importancia a cuidar, es con quien nos juntamos. La Biblia nos enseña que aquellas personas con las cuales nos juntamos van a determinar quiénes somos nosotros. Proverbios 13:20 dice que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Por eso Dios nos cuida que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Pero no se trata de que seamos mejores que ellos, de que seamos racistas o elitistas. No, hermano, se trata que Dios sabe que las personas con las que nos juntamos van a influenciar nuestra vida para bien o para mal. Usted, hermano, va a terminar imitando las cosas que aquellas personas con las que se junta hacen. Y la Biblia lo enseña. Por eso Dios dice, hermanos, que el falto de entendimiento empieza a descuidar con quien se junta. Se empieza a juntar con personas que van a ser mala influencia para ellos. Hermano, un cristiano falto de entendimiento no pone atención con quien se junta. Se junta con medio mundo, estudia y escucha la doctrina que sea, escucha por aquí, por allá, no le importa, hermanos, si es buena doctrina o no es buena doctrina, no le importa, hermano, la influencia que esa persona tenga, hermano, eso es falta de entendimiento. Dios dice, ten cuidado con quién te juntas, ten cuidado lo que andas escuchando, a quienes estás escuchando en internet, a quienes estás oyendo, a quienes estás siguiendo, hermanos. El falto de entendimiento no le preocupa con quién se junta. Mire Proverbios capítulo 15, versículo 21. El falto de entendimiento, hermanos, es alguien que todavía se alegra en cosas necias.
Proverbios 15:21, la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas al hombre entendido endereza sus pasos. El falto de entendimiento es alguien, hermanos, que todavía se recrea y todavía tiene deleite en cosas que no son importantes, cosas que hacía en el mundo antes y que hoy en día Dios nos ha dejado o nos ha mandado cambiar. El falto de entendimiento se alegra con la necedad, se alegra con cosas vanas. ¿Estamos aquí, hermanos? Mire Proverbios 17:18. ¿Cómo nos falta en la iglesia, hermanos, personas entendidas? Personas, hermanos, que entiendan y que busquen a Dios de esta manera. Proverbios 17:18, el hombre falto de entendimiento presta, ¿qué, hermanos? Fianzas, y sale por fiador en presencia de su amigo. Otra característica de alguien falto de entendimiento, hermanos, es que no tiene cuidado en sus finanzas. El falto de entendimiento vive endeudado. Vive constantemente, hermanos, con falta de recursos, de dinero. No cuida las cosas que Dios le da. Eso dice la Biblia. Presta y anda, hermanos, pidiendo préstamos aquí y allá, y indistintamente se anda endeudando. Vive comprometiendo el dinero que no tiene, hermanos, porque es falto de entendimiento. Cuando llega la conferencia de misiones, cuando llega la oportunidad de dar a la obra de Dios, no tiene posibilidad de hacerlo porque ya comprometió todo antes de recibirlo. Falto de entendimiento. Amén, hermanos. Mire Proverbios 24:30. El falto de entendimiento ni siquiera cuida lo que Dios le ha dado. Proverbios 24:30, por favor. Mire lo que dice ahí. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de ¿qué, hermanos? Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Aquí toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, su cerca estaba ya de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así dice la Biblia, vendrá tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. El falto de entendimiento no cuida ni lo que Dios le da, hermano. Dice, pasé junto a la viña del hombre falto de entendimiento y la cerca estaba toda caída de piedra, la hierba toda crecida. ¿Le suena familiar eso, hermano? Hermano, el falto de entendimiento no cuida las cosas que Dios le da. No se da cuenta que todo viene bendición de Dios, que somos administradores de Dios, hermano, y hay que cuidar las cosas que el Señor nos ha dado. Hay que cuidar, hermano, ese carro que Dios nos dio. Hay que cuidar esa casa que Dios nos dio. Hay que cuidar esa familia que Dios nos dio. Falto de entendimiento no cuida nada. Pero mire Mateo capítulo 15, versículo 12. Mateo 15:12. El falto de entendimiento, hermanos, batalla para recibir los mensajes de la palabra de Dios. Mateo 15:12, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron? Y luego dice la palabra de Dios, dice, los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún qué? Sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan el hombre, pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahí estaban los discípulos preguntándole a Jesús, Señor, explícanos esta parábola. Y Jesús dice, ¿a poco ustedes también están sin entendimiento? ¿Sabe qué es lo más triste que hay en las iglesias, hermanos? Que hay muchos cristianos que están ahí sentados, escuchan mensaje, pero no entienden. Y no es que no tengan la capacidad de razonar,
o de entender palabras, sino que no tienen un discernimiento espiritual, porque son faltos de entendimiento. Qué triste, hermanos, es el que hay cristianos ahí sentados, aguantándose una hora de predicación, esperando que se acabe el culto, no viendo la hora, porque, hermanos, como dice el pastor, ¿verdad? Mueve la boca, ¿verdad? Lo ha hecho muchas veces. Y parece ser como si no entra ni una palabra a tu mente, a tu corazón. ¿Sabe qué es lo trágico de eso, hermanos? Una falta de entendimiento de verdades espirituales. Yo recuerdo cuando yo era joven, hace pocos años, amén, hermanos, estando ahí sentado, hermanos, cuando me pasaron de la clase de los niños ya al culto general, para mí fue un poco difícil el asimilar estar sentado ahí en las bancas. Y veo que por ahí también hay algunos jovencitos. Estar ahí sentado, hermanos, y aguantarme una hora de predicación. Para mí era un martirio muchas veces estar ahí escuchando y moviendo la boca el predicador y viendo el reloj, y avanzaba bien despacito, bien despacito. Parecía que no acababa y no terminaba. Hasta que me propuse, bueno, si he de estar aquí todos los días, cada culto, voy a escuchar lo que el predicador está diciendo. Y voy a entenderlo y voy a aprenderlo. Hermanos, cambió totalmente mi mentalidad hacia la predicación. Desde entonces yo me deleitaba, me sentaba al borde de la butaca ahí, viendo y escuchando y aprendiendo los mensajes que se predicaban de la palabra de Dios. Cada vez que la palabra de Dios se predica, hay un mensaje para ti, hermano. Pero no lo recibes porque eres falto de entendimiento. Algo está pasando que no está permitiendo que la palabra de Dios llegue a tu corazón. ¿Me está siguiendo, hermano? Mire, Proverbios capítulo 6, versículo 32. Alguien falto de entendimiento, hermanos queridos, es alguien que no tiene cuidado con su vida y puede cometer toda clase de barbaridades y pecados. Proverbios 6:32 dice la Biblia que el que comete adulterio es falto de ¿qué, hermanos? Falto de entendimiento. Corrompe su alma, dice el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Si lee el capítulo 7, también todo el capítulo habla, hermanos, desde el versículo 1 en adelante, habla de un joven falto de entendimiento que fue tentado por una mujer astuta, y dice la Biblia que cayó rendido con la salamería de sus labios. El falto de entendimiento, hermanos, no tiene cuidado con su vida espiritual. Comete pecados con facilidad. Cede a la tentación. Cae en el pecado porque no tiene entendimiento. ¿Estamos aquí, hermanos? Pero Dios está buscando cristianos entendidos. Dios quiere que en esta mañana usted y yo digamos: Señor, yo he visto que hay algo que a mí me falta entendimiento, dame ese entendimiento que yo necesito. Mire el Salmo 14:2, por favor. ¿Cuáles son las características de un cristiano entendido? A diferencia del falto de entendimiento que no busca a Dios más que cuando tiene problemas, el cristiano entendido busca a Dios constantemente. Salmo 14:2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara, ¿qué dice, hermanos? A Dios. El entendido, hermanos, sabe que necesita a Dios, aunque no haya problemas, aunque no haya necesidades, aunque no esté en una situación adversa en mi vida, dolorosa, yo sigo necesitando a Dios, y por eso, hermanos, Dios me da ese entendimiento. Mire Salmo 111, versículo 10. ¿Cuál es la característica de un cristiano entendido? Salmo 111, 10. ¿Estamos ahí, hermanos? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mire lo que dice: buen entendimiento tienen. ¿Quiénes, hermanos? Todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre.
¿Cómo puedo ser un cristiano entendido? ¿Cómo puedo yo recibir lo que Dios tiene para mí? Dios dice, esto se adquiere a través de poner en práctica los mandamientos de Dios. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. El entendimiento viene como característica de alguien, hermanos, que sabe que lo que Dios dice tiene un propósito. Y si Él lo dice, yo debo hacerlo, porque Él lo dice, no porque yo lo pienso. Hay cosas que Dios dice, hermano, con las que a lo mejor usted y yo pudiéramos no estar de acuerdo y decir, bueno, pues yo opino diferente. Pero el entendimiento me dice, pero Dios sabe más que yo. Y aunque yo opine diferente que Dios, voy a hacer lo que Dios dice, no lo que yo digo. Y ese es el problema más grande en las iglesias, hermano. Que cristianos ponen primero su propia opinión y razonamiento antes que lo que Dios dice. Bueno, la Biblia dice no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero yo creo que no pasa nada si no voy el domingo en la tarde. Pero yo creo que no pasa nada si el miércoles falto a la iglesia. Ponemos nuestra voluntad antes que la de Dios. El entendimiento es caracterizado por alguien que pone primero a Dios y practica sus mandamientos. Salmo 119:34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El versículo 125 de Salmo 119, tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. La palabra de Dios nos da entendimiento en la medida que nosotros la leemos, la escuchamos y la obedecemos. Amén, hermanos. Mire Salmos 119 y 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame, ¿qué, hermanos? Entendimiento conforme a tu palabra. Mi entendimiento no es lo que yo pienso, es lo que Dios me enseña a través de su palabra. Un cristiano entendido es aquel, hermano, que busca a Dios y aquel que obedece su palabra. Cristiano entendido es el cristiano que está interesado en escuchar lo que Dios tiene que decir. Por eso vengo el domingo en la mañana, porque quiero escuchar lo que Dios tiene que decirme hoy. Y aunque hace frío y aunque hay alguna opción o alguna posibilidad de decir, ¿sabes qué? Me quedo allá en casa. No, yo prefiero estar en la iglesia porque quiero ser entendido. Mire Proverbios 14:29. ¿Cómo es un cristiano entendido? Que Dios está buscando algún entendido. Que busque a Dios, que guarde sus mandamientos. Proverbios 14:29. ¿Cuál es otra característica de un cristiano entendido? Dice la palabra de Dios, el que tarda en airarse es grande ¿de qué, hermanos? De entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece ¿qué? La necedad. Dios está diciendo, alguien entendido es alguien que tiene dominio propio de sus emociones. Alguien que tarda en airarse es grande de entendimiento. Tu entendimiento no se va a ver reflejado en cuánto estudio tienes, en cuántos títulos profesionales, en cuántos reconocimientos, sino en cuánto dominas tu carácter. Cuánto dominas tu carácter. Hermano, más importante que las acciones para el cristiano son las reacciones. Las acciones las puedo planear, las puedo meditar, las puedo fingir, pero mis reacciones no. La manera como reacciono, hermanos, yo no tengo tiempo de pensar, ay, alguien me hizo enojar, voy a actuar de esta manera. No, reaccionas como eres. Y la falta de entendimiento nos hace caer presos y esclavos de la ira y cometer pecados. Pero el entendido, hermanos, apacienta. Dice la Biblia que de gran entendimiento, dice la Biblia, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Dios quiere que aprendamos a tener dominio propio de nuestras emociones. Y ese entendimiento nos lo da Dios a través de su palabra. Amén, hermano. Mire Proverbios 16:32, ahí mismo. 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hermano, no te jactes de cuánto peso levantas en el gimnasio.
No te jactes de cuántas paredes puedes poner o de cuántas cosas puedes hacer. Jáctate, hermano, el día que puedas controlar tu boca, que puedas controlar tu coraje, hermano, que puedas tener dominio propio. El cristiano entendido es alguien, hermanos, que busca constantemente tener dominio propio en su vida, que busca tener control de sus emociones. Proverbios 29:11 dice que el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Qué sucede, hermano, en el momento que usted se enoja? ¿Qué es lo que sigue después de que algo le hace enojar? ¿Reacciona usted como alguien falto de entendimiento? ¿Necio que se deja llevar por la ira y empieza a gritar y hasta malas palabras se le salen? ¿O es un hombre entendido que aprende a controlar su carácter? Mire Proverbios 15:32. El hombre entendido, hermanos, el cristiano entendido es alguien que escucha la corrección. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene, ¿qué, hermanos? Entendimiento. Hermano, qué triste que hay cristianos a los cuales no se les puede decir nada. Una ocasión yo me acuerdo, hermanos, que vine con un hermano en la iglesia y le quise hacer una observación acerca de sus hijas. Le dije, hermano, quiero decirle algo, pues para ayudarle acerca de su hija. Inmediatamente voltea y me dice, pastor, le voy a pedir un favor. Por favor, no se meta en donde no le llaman a usted. No se meta con mi familia, no se meta en cómo educo a mis hijas. Como era de esperarse, hermanos, en poco tiempo esa muchacha salió embarazada. Y toda la familia está fuera de la iglesia. Creo que hay problemas entre ellos matrimoniales. ¿Por qué? Porque el falto de entendimiento no recibe corrección. ¿Y cuántas veces alguien no ha querido ayudarte y darte un consejo, hermano? Pero por ser falto de entendimiento no escuchas corrección. Nadie te puede decir nada. Te enojas hasta con la predicación de la palabra de Dios. Alguien predica un poquito fuerte el mensaje, hermano, y te ofendes y te sientes agredido, te sientes agraviado y hasta ya no quieres venir a la iglesia. ¿Sabes qué es eso, hermanos? Falta de entendimiento. El cristiano entendido ama la corrección. Dice Proverbios 9:8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Amén, hermanos. Mire Proverbios 1:5. La persona entendida, hermanos, el cristiano entendido es alguien que sabe buscar consejo. Proverbios 1:5, oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, y el entendido adquirirá, ¿qué, hermanos? Consejo. El entendido adquirirá consejo. Esa palabra adquirir viene de la palabra hebrea caná, que significa, hermanos, obtener por sacrificio con esfuerzo. Hermano, quiere decir que una persona que es entendida sabe lo que cuesta buscar un buen consejo y lo busca diligentemente hasta que lo encuentra. Busca, hermanos, la instrucción de hombres de Dios. Busca al pastor, busca a los asistentes para tener un consejo sabio en su vida y poderlo seguir. El entendido quiere aprender de otros, hermanos. El entendido quiere aprender de otros. Amén, hermanos. Mire Proverbios 10:5. Voy a leerle algunos versículos. El que recoge en el verano es hombre que, hermanos, entendido. Y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Alguien entendido se prepara, hermanos. Se prepara, dice, recoge en el verano. Es hombre entendido. Se prepara para las cosas que pueden venir después. Tiene la precaución de prepararse espiritualmente para las guerras. Tiene la precaución de prepararse económicamente para los gastos que vienen. Pero también de prepararse, hermanos, para cada área de su vida. El hombre entendido está pensando siempre en hacer las cosas correctamente. Mire Proverbios 14:6, por favor.
Dice la Biblia, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Mas al hombre entendido, hermanos, la sabiduría le es ¿qué? Fácil. Qué precioso, hermanos. El que es entendido puede agarrar sabiduría fácil. Esto me recuerda, hermanos, al rey Salomón, cuando recién empezó su gobierno, su reinado. Dios se le aparece en sueños a Salomón y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras que te dé, lo que quieras. Y Salomón, hermanos, pudo haber pedido cualquier cosa. Pudo haber pedido dinero, riquezas, poder, fama. Pero si usted ve en Primero de Reyes, ¿qué es lo que él pidió? En Primero de Reyes, capítulo 3 y versículo 6, hermanos, Salomón le dice a Dios en versículo 7, le dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Mire lo que dice versículo 9, ¿está ahí, hermano? Da pues a tu siervo corazón ¿qué? Entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué pidió Salomón, hermanos? Entendimiento. Ni siquiera dice sabiduría, dice entendimiento. Dios le concede el entendimiento a Salomón. Y Salomón, hermanos, llega a ser el hombre más sabio de todo el mundo. Porque al entendido la sabiduría le es fácil. Por eso, hermanos, Salomón cuando escribe Proverbios dice: la sabiduría clama su voz en las plazas y en las principales calles hace oír su voz. ¿Sabe qué está diciendo Salomón? Cuando eres entendido, donde quiera la agarras, donde quiera aprendes algo. Hasta en la calle, cuando alguien está hablando, aprendes algo. En la plaza vas pasando y aprendes algo. Por eso Salomón pudo aprender, hermanos, hasta de las hormigas. Ve a la hormiga, oh perezoso, no tiene capitán ni señor, y prepara en el verano su comida. Cuando alguien es entendido, hermanos, agarra sabiduría de todas partes. De los conejos, viene ahí Salomón hablando de las arañas, hasta de las sanguijuelas, ¿verdad? Que tiene dos hijas que dicen: dame, dame, dame. El que es entendido, hermanos, fácil aprende sabiduría. Pero, hermanos, estamos nosotros a veces que no damos una y no entendemos. Lo que nos falta es entendimiento. Necesitamos venir a Dios y decirle como Salomón: Señor, dame entendimiento. Porque la Biblia dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Amén, hermanos. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Dios dice: yo quiero que seas sabio, quiero que seas entendido, pero tienes que aprender a buscar el entendimiento. Proverbios 15:24, vamos a terminar, hermano. El camino de la vida es hacia arriba, ¿a quién? Al entendido. Proverbios 15:24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. El entendimiento, hermanos, el cristiano entendido, escúcheme, es alguien que tiene su mirada puesta arriba. Colosenses dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén, hermanos. Proverbios 17:27 dice que el que, fíjese, Proverbios 17:27, por favor, vamos a leerlo. Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es, ¿qué, hermanos? El cristiano entendido sabe controlar su boca. ¿Estamos aquí, hermanos? Porque la Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado.
La única vez en la Biblia que aparece la palabra ahorrar no tiene que ver con dinero, tiene que ver con palabras. El entendido ahorra sus palabras. Proverbios 28:11 dice que el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el hombre entendido, el pobre entendido, lo escudriña. Quiere decir, sabe discernir, sabe distinguir. Vaya a Santiago 3:13, hermanos, quiero terminar. Santiago 3:13. Santiago 3:13. Estamos aquí, hermanos. Dios dice, hermanos, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, dice la Biblia, muestre por la buena conducta sus obras en sabia, ¿qué, hermanos? Mansedumbre. Dios dice, ¿quién quiere ser sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El entendido, hermano, es alguien que sabe comportarse de acuerdo a la voluntad de Dios. El entendido busca la voluntad de Dios en su vida. Dice Efesios 5, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Y pudiera seguirles con la lista extensa de características de un cristiano entendido. Pero déjeme decirle en esta mañana, hermanos, que si algo nos falta esta mañana, es tener entendimiento de parte de Dios. Es venir a Dios y decirle, Señor, hoy he aprendido una virtud, entendimiento. Me falta, Señor, ser entendido para controlar mi carácter, para ahorrar mis palabras y guardar, controlar mi lengua, para cuidar con quien me junto, para buscar a Dios, para entender las verdades espirituales. Este estudio, hermanos, no es con el propósito simplemente de enriquecer un conocimiento en su mente, sino que usted esta mañana venga a Dios buscando entendimiento. Y si usted no sabe a dónde iría su alma el día que usted muriera, hoy Dios puede darle el entendimiento para que usted reciba a Cristo como su Salvador. Y usted puede saber cómo ir al cielo el día que usted muera. Pero, hermano, no salga de este lugar como un falto de entendimiento. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este día, Señor.